Un policía se ríe en el tribunal ante la defensa de una mujer negra y se congela cuando ella muestra la foto de su placa del USSS. Una sala del tribunal llena en el corazón de Washington, D.C. El aire crepita por la tensión. De un lado se sienta una estoica mujer negra. Sus ojos reflejan determinación y una angustia oculta. Del otro lado se encuentra un arrogante oficial de policía, cuyos ojos brillan con una superioridad segura de sí mismo mientras la enfrenta con una mueca de desprecio. Los chismes zumban en la galería. Algo anda mal en este caso, como si la verdad pudiera hacer estallar cada noción preconcebida en la sala. Entonces, en un solo momento impresionante, ella saca una placa, una credencial oficial del servicio secreto de los CEU. Y la sonrisa burlona del policía racista se evapora en un instante. El pálido sol de la mañana se deslizaba por la avenida Pensilvania, iluminando las grandes fachadas de los edificios históricos de Washington. Los autos se apresuraban a través del tráfico de la hora punta, zigzagueando entre peatones ansiosos y los turistas ocasionales que tomaban fotos de las majestuosas estructuras que albergan la democracia de Estados Unidos. En la esquina de la calle 15, no lejos de la Casa Blanca, un coche patrulla de la policía local tenía las luces en punto muerto. El oficial Dean H. Haskins, que giraba silenciosamente en rojo y azul, se apoyaba contra el capó bebiendo café tibio mientras observaba a la gente pasar apresurada. Nacido y criado en un pequeño pueblo de Virginia, Dean había llevado un resentimiento desde que se mudó a la ciudad. Estaba acostumbrado a una vida más sencilla. No estaba acostumbrado a DCS y al intenso ritmo o a su diversa población. Pero no eran solo los rápidos cambios de la ciudad los que lo calificaban, era la sensación de poder que encontraba detrás de su placa que alimentaba un lado más oscuro en esta mañana en particular. El cinismo de Dean se sentía inusualmente pesado. Observó a la multitud escaneando cada rostro sospechando de cualquiera que pareciera remotamente fuera de lugar. Fue entonces cuando la notó. Una mujer negra alta y equilibrada con un traje azul marino impecable caminando rápidamente por la acera. Parecía tranquila y confiada mirando hacia adelante con intención, enfoque, pero para el ojo entrenado y hastiado de Dean, su paso seguro parecía sospechoso. Tal vez era una marca de prejuicios de los policías de la gran ciudad o tal vez era la intolerancia silenciosa que traía de su educación. Pero simplemente no podía dejarla pasar sin interferencias. Dobló la esquina en dirección a un calle lateral cerca del perímetro de seguridad de la Casa Blanca. Sin pensarlo dos veces, Dean tiró su taza de café a un lado y se deslizó en su cruiser. La siguió a paso de tortuga siguiéndola como un depredador. Rastreando a su presa, la mujer miró por encima del hombro notando la patrulla de policía arrastrándose detrás de ella. Un destello de preocupación cruzó sus ojos, pero no perdió el paso, simplemente caminó con decidida elegancia ignorando la presencia merodeadora del oficial. Dean sintió que las comisuras de su boca se contraían de satisfacción ante su incomodidad. Lo consideró un pequeño recordatorio de quien tenía la autoridad en estas calles. Un momento después se detuvo a su lado y bajó la ventanilla del pasajero. Señora, gritó su voz con ese tono inconfundible de cortesía forzada. ¿Le importaría pasar por aquí un momento? Hizo una pausa, le dio una mirada mesurada y luego continuó caminando como si no hubiera oído. El pecho de Dean se apretó, su orgullo punzó, golpeó la sirena por un corto estallido. Señora, dije pase por aquí, repitió su tono perdiendo cualquier barniz de autos de cortesía detrás de él. Tocó la bocina con frustración por el desaceleración repentina, pero no les prestó atención. Finalmente la mujer se detuvo, exhaló lentamente y se giró para encarar al oficial. ¿Hay algún problema, oficial?, preguntó. Voz uniforme y compuesta, su rostro no reveló ningún signo de miedo o culpa, pero un rastro de molestia brilló en sus ojos oscuros. Dean se tomó un momento para observar su elegante traje azul marino, el costoso reloj en su muñeca, los inmaculados zapatos negros en sus pies. No parecía una viajera común. Eso por sí solo alimentó su sospecha. Alguien tan pulido debe estar tramando algo. Su mente insistió. Estás caminando en un área restringida. Dean mintió saliendo de la patrulla y colocando una mano en su funda. ¿Puedo ver alguna identificación?,
Esta acera no está restringida, dijo la mujer con calma. Camino aquí todos los días. Se formó un tenso enfrentamiento entre ellos. Ella no ofreció ningún signo de diferencia, ninguna señal de que cedería a su intimidación. Por el más breve segundo la confianza de Dean vaciló, pero rápidamente dobló la apuesta golpeando su placa como si le confiriera poder absoluto. Identificación, dijo de nuevo con más fuerza. La mujer dejó escapar un suspiro cansado como si se hubiera encontrado con este escenario. Demasiadas veces metió la mano en su bolso lentamente asegurándose de que él pudiera ver sus movimientos, y luego sacó una billetera delgada. Dean se tensó esperando una confrontación, pero todo lo que hizo fue retirar su licencia de conducir. Él miró el nombre Verónica Davenport. El nombre no significaba nada para él. Ella esperó en silencio mientras él miraba la licencia. La frustración estalló cuando no pudo encontrar ninguna razón para arrestarla sin órdenes judiciales. No hay razón para sospechar algo malo, pero Dean sintió que su indignación aumentaba. Ella es desafiante, ella es tonta, tiene que haber algo más. ¿A dónde te dirigías?, preguntó entrecerrando los ojos al ver su trabajo. Ella respondió simplemente, ¿dónde trabajas? Verónica separó los labios como para responder, luego hizo una pausa pareciendo reconsiderar. En cambio preguntó, ¿hay algún problema, oficial, o puedo irme ahora? La ira de Dean estalló. Decidiré cuándo puedes irte. Tengo todo el derecho a interrogar a alguien que está cerca de un área de alta seguridad. La gente está tramando todo tipo de cosas estos días. Un destello de molestia cruzó el rostro de Verónica, pero se contuvo. Una respuesta brusca. Había visto oficiales como él antes, hombres que llevaban la placa con un sentido de supremacía fuera de lugar. Ella sabía lo rápido que las cosas podían escalar, especialmente si no andaba con cuidado, así que trató de permanecer educada. Incluso mientras apretaba la mandíbula. Bueno, ella empezó, si eso es todo, oficial, me gustaría continuar a mi destino. Llego tarde a una reunión. Dean la miró una vez más. Algo en ella simplemente lo irritó, el descaro de que estuviera parada allí como si perteneciera, pero él no tenía base legal para retenerla. Él lo sabía y lo odiaba. Finalmente la despidió con un breve asentimiento. Bien, muévete, dijo, pero cuando ella se giró para irse, él añadió en voz baja, lo suficientemente alto para que ella lo oyera, ustedes necesitan recordar su lugar por aquí. Verónica se detuvo a medio paso, sus hombros se tensaron, apretó el puño dentro de su bolsillo, pero se negó a participar. En cambio, continuó adelante, cada paso medido y digno, como si su mera presencia desafiara su prejuicio. Dean resopló, regresó a su cruiser y se fue, pero algo lo carcomía. Tal vez era su mirada inquebrantable o el puro coraje que tenía para enfrentarse a él. Abrió la pequeña bloc de notas que llevaba garabateando su nombre, Verónica Davenport. No sabía por qué, pero no había terminado con ella ni por asomo. Poco sospechaba que acababa de poner en marcha una avalancha de consecuencias que se derrumbarían no solo en la vida de Verónica, sino en la suya propia. No tenía forma de saber que en solo unos días se volverían a encontrar en un entorno mucho más formal y con apuestas mucho más altas, donde todo lo que creía saber sobre ella se haría añicos frente a toda la sala del tribunal. 3 días después, Verónica estaba sentada en su oficina en el edificio del Departamento de Seguridad Nacional de los CEU, no muy lejos de la Casa Blanca. Oficialmente trabajaba como analista, un puesto que había ocupado durante casi 5 años. Extraoficialmente estaba profundamente involucrada con el servicio secreto de los CEU. Habiendo recibido capacitación especializada, estaba lejos de ser una novata confiada con tareas delicadas que a menudo la ponían cerca de figuras nacionales claves. Su presencia discreta era crucial. El trabajo exigía un perfil bajo incluso dentro de su propio departamento. Esa mañana estaba revisando correos electrónicos cifrados relacionados con una nueva evaluación de amenazas. Cada cierto tiempo a menudo miraba el reloj recordando el humillante encuentro con el oficial Dean H. Haskins. Se había dicho a sí misma que lo dejara pasar, un ejemplo más de racismo casual en una larga lista de ellos, pero algo no la dejaba enterrarlo. El recuerdo de su rostro burlón, la forma en que la había llamado ustedes, todavía le retorció el estómago de ira. Un suave golpe rompió su concentración. Su colega Gabriel Molina asomó la cabeza. Hola Davenport, dijo en voz baja, consciente de la necesidad de secretismo en su línea de trabajo. El director Klene quiere verte en su oficina. Verónica arqueó una ceja. Dijo que
Tal no, pero él tiene esa mirada en sus ojos. Algo pasa. Gabriel se encogió de hombros. Cómplice, será mejor que no lo hagas esperar. Agarró su bloc de notas y se dirigió a la oficina del director, pasando por un pasillo lleno de fotos de agentes de la historia del servicio secreto, protegiendo a presidentes desde Lincoln hasta Reagan, desde Clinton hasta Obama, incluso después de años de servicio. Una sensación de asombro todavía se agitaba en ella cada vez que veía esas imágenes. Le recordaban él profundo legado del que era parte. Director Samuel Klene era un hombre alto y ancho de hombros, de unos 50 años, con un comportamiento serio que solo se suavizaba cuando hablaba con aquellos en quienes confiaba. Cuando Verónica entró en su oficina, inmediatamente sintió tensión en el aire. La mandíbula de Klein estaba apretada, sus ojos se estrecharon. Le hizo un gesto para que cerrara la puerta. Verónica, dijo inclinándose hacia adelante sobre su escritorio, necesito que me expliques algo. Recibimos una queja del Departamento de Policía Metropolitana sobre un incidente que te involucró cerca de la Casa Blanca. El oficial de perímetro Dean H. Haskins sonó una campana. Su corazón saltó a su garganta. Sí, señor, dijo en voz baja, controlando sus emociones. Me detuvo sin motivo, trató de intimidarme. Le di mi identificación, me dejó ir. Klene asintió con la cabeza. Gravemente. Bueno, la queja es que no cooperaste y que tu actitud obstaculizó los asuntos oficiales de la policía. El oficial afirma que estabas en una zona restringida. Verónica sintió que su ira estallaba de nuevo. La reprimió inhalando lentamente. Eso no es verdad. Señor, no había una zona restringida, era una acera pública. Simplemente iba a trabajar. Klein exhaló. Te creo, Davenport, pero H. Haskins está haciendo un gran problema de esto. Ha exigido una audiencia formal sobre tu conducta ya que eres un agente. Esto rápidamente se convierte en un asunto departamental. No podemos ignorarlo. Una audiencia, repitió aturdida porque caminando hacia la oficina los ojos de Klein se endurecieron. Ya sabes cómo van estas cosas, es político, es personal, sea lo que sea. El MPD lo está impulsando. Quieren ver si estabas violando algún protocolo. Probablemente estén buscando un chivo expiatorio o tal vez este oficial tiene rencor. De cualquier manera, la audiencia está programada para la próxima semana en el Tribunal Federal. Everett Prettyman, tenemos que asistir. Verónica apretó los labios. Un remolino de emociones, rabia, humillación, ansiedad se agitó dentro de ella. Entendió, se las arregló. Estaré allí. Mira, dijo Klein reclinándose con un suspiro cansado. Conozco tu historial, eres uno de nuestros mejores. Esto puede que no sea más que una molestia, pero quiero hacer todo según las reglas. Preséntate, responde las preguntas con sinceridad y lo manejaremos. Lo último que necesitamos es que los medios inventen alguna historia sobre un agente del servicio secreto sobrepasando los límites o sobre la discriminación racial en el capital que necesitamos para acabar con esto. Rápida y limpiamente tragó saliva pensando en la sensación de indignidad que sintió en la acera a pesar de su formación, a pesar de saber que en su línea de trabajo tenía cierta autoridad. Todavía la habían tratado como a una criminal. Una parte de ella vio en Injustice, pero asintió a Klein. Sí, señor, haré mi parte. Cuando salió de la oficina de Klein sintió el peso de una tormenta inminente sobre sus hombros. Nunca imaginó que su trabajo podría ponerla a la defensiva de una manera tan humillante, pero si el oficial H. Haskins quería pelear, estaba preparada para mantenerse firme, incluso si eso significaba revelar más sobre su posición real de lo que solía dejar ver más tarde. Ese día Verónica se confió en Gabriel. Dejó escapar un largo silbido mientras describía la situación. Suena como si estuviera tratando de hacer un ejemplo de ti, Gabriel dijo, ira grabada en su voz. ¿No se dan cuenta de que eres ella? Lo interrumpió con un asentimiento. Exactamente por eso estoy un poco inquieta. Siempre he mantenido un perfil bajo. Ahora tendré que intervenir. Foco, aunque solo sea para defenderme. Gabriel se burló. Bueno, si cree que puede ganar una audiencia mintiendo, le espera una desagradable sorpresa. Tienes un historial impecable y nos tienes detrás. Verónica ofreció una pequeña sonrisa de gratitud. Gracias, Gab, necesitaré todo el apoyo que pueda conseguir en privado. Aunque temía la audiencia, sabía el escrutinio que enfrentaría en esa sala sofocante y aún más anticipó la sonrisa de suficiencia en el rostro de Haskins cuando la viera obligada a defender su propia inocencia, pero también sabía algo que él no sabía. Ella no era una ciudadana común, era una agente del servicio secreto entrenada con el deber de defender la justicia, así que si él quería pelear, ella lo haría discretamente, legalmente y
Con cada gramo de dignidad que poseía en los días previos a la audiencia, la tensión aumentó, los rumores circularon por él. Departamento. Algunos preguntaron si tenía motivaciones raciales, otros murmuraron sobre guerras territoriales burocráticas entre la policía local y las agencias federales. Verónica trató de mantener su calma habitual, manteniéndose concentrada en sus tareas diarias. En el fondo, aunque ella podía sentir la furia hirviendo junto con una determinación feroz de ver que se hiciera justicia. La mañana de la audiencia amaneció gris y nublada. El cielo amenazaba lluvia mientras Verónica estaba afuera del juzgado federal Everett Prettyman. Se tomó un momento para escabullirse. Había elegido un sencillo traje de pantalón negro, profesional pero conservador, y llevaba el pelo recogido en un elegante son en la nuca. Levantó la vista hacia las imponentes columnas que enmarcaban la entrada del juzgado. Había estado allí antes, pero siempre por asuntos oficiales, como analista o enlace. Hoy estaba del otro lado. Se esperaba que defendiera sus acciones. Ya se estaba reuniendo una multitud de periodistas, siempre atentos a una historia que involucrara una controversia policial. Tomaron fotografías y apuntaron los micrófonos a cualquiera que se hubiera acercado a la sala de audiencias. Algunos defensores de la justicia social también se habían reunido, sospechando que este podría ser otro ejemplo de discriminación racial por parte de un policía blanco. Llevaban carteles que decían justicia igualitaria y alto a la discriminación racial. Verónica sintió una punzada en el pecho. En cierto sentido, esa era su gente, pero no pudo participar en la manifestación, tuvo que contenerse. La compostura la mantuvo enfocada en los procedimientos legales que estaban a punto de desarrollarse dentro de los pasillos del juzgado. Zumbaban con una tensión apagada. Verónica navegó a través de la multitud hasta que encontró la sala de audiencias, en la que entró escaneando el espacio. Era una pequeña cámara, más íntima que un tribunal de primera instancia típico, pero tenía la misma seriedad. Banco elevado para el juez, asientos de madera para los asistentes, una mesa para cada lado. Las luces del techo proyectaban un resplandor crudo y el silencio interior amplificaba cada movimiento de pies, cada crujido de papel. Allí estaba el oficial Dinache Haskins, estaba de pie junto a su abogado apoyado en la mesa, exudando un aire de confianza engreída. Vestía su uniforme pulcramente planchado, la placa dorada brillando bajo las luces fluorescentes. Vio a Verónica entrar y permitió que una sonrisa burlona curvara sus labios hacia él. Esto era un triunfo, obligarla a salir a la luz, obligándola a defenderse ella misma en una situación que él había orquestado. Vio a su propio asesor legal, una abogada departamental llamada Elizabeth Chan. Habían revisado los detalles, construyendo un caso sólido para refutar las afirmaciones de H. Haskins. Elizabeth era una litigante feroz con Verónica, tenía una reputación de ser incisiva en el interrogatorio. Verla le dio a Verónica una sensación de tranquilidad. Dijo la señorita Davenport. Elizabeth con un cálido gesto, haciendo un gesto para que Verónica se sentara a su lado. Todo está listo. Haremos esto rápido. Verónica asintió. Su mirada se desvió para ver a su supervisor, el director Klene, en la última fila. Él ofreció un asentimiento de apoyo, comunicándole silenciosamente que tenía el respaldo total de la agencia. Otra ola de alivio fluyó a través de ella. Exactamente a las 9. El juez Stephen M. Jefferson entró. Todos se pusieron de pie. El juez era un hombre de unos 60 años con una reputación de imparcialidad, pero también de tolerancia cero ante cualquier teatralidad en su sala. Tomó asiento detrás del estrado y se ajustó las gafas. Miró las dos mesas que tenía delante. Vamos a ello, dijo enérgicamente, golpeando los archivos que tenía delante. Esta es una audiencia sobre una queja presentada por el oficial Dinache Haskins del Departamento de Policía Metropolitana contra la agente Verónica Davenport del Servicio Secreto de los CEU. La queja alega interferencia en los asuntos policiales y presencia no autorizada en una zona restringida. Levantó la vista y fijó su mirada en H. El primer oficial Haskins. Entiendo que tiene un consejo que lo representa. ¿Están listos para comenzar? El abogado H. Haskins, un hombre fibroso con cabello entrecano, se levantó y asintió. Sí, su señoría, mi cliente ha preparado declaraciones. El juez M. Jefferson dirigió su atención a Verónica, Elizabeth y la defensa. Elizabeth se puso de pie.
Sí, su señoría. Estamos preparados y tenemos evidencia significativa para demostrar que no hubo irregularidades por parte del agente Davenport. El juez pareció satisfecho, entonces procedamos. El oficial H. Haskins subió al estrado primero, relató su versión de los hechos, como había visto a Verónica caminando cerca de una zona segura, como se había negado a cumplir con sus solicitudes, como se volvió beligerante a veces, adornó la historia con un toque dramático, lanzando frases como temía por mi seguridad y parece lista para escalar la situación. Hizo pausas con frecuencia, mirando al juez con un aire de victimización moral mientras Verónica escuchaba, sintió que su sangre hervía, las mentiras eran descaradas, no había mostrado nada más que compostura ese día, ofreciendo su licencia sin dudarlo, la tensión en la sala aumentó. Los reporteros en la parte de atrás intercambiaron miradas sintiendo la discrepancia entre las declaraciones de Haskins y los hechos reales que habían oído rumorear fuera de la audiencia. Elizabeth Rose, para el interrogatorio, su voz era tranquila pero aguda. Oficial H. Haskins, usted afirma que mi cliente estaba en una zona restringida. ¿Podría aclarar exactamente qué zona era esta y presentar documentación oficial de que estaba etiquetada como restringida ese día? H. Haskins se puso visiblemente tenso. Esa zona cerca de la Casa Blanca a menudo está sujeta a designaciones cambiantes. Teníamos motivos para sospechar que está sugiriendo que podría haber estado restringida. Elizabeth lo interrumpió. ¿Tiene una orden firmada? Una barrera que indique que estaba cerrada al tráfico peatonal. H. Haskins tragó saliva. Es de conocimiento común que todos en las fuerzas del orden saben que esas áreas pueden estar restringidas en cualquier momento. Los ojos de Elizabeth se entrecerraron, pero no tiene pruebas concretas de que estuviera restringida esa mañana. Correcto. Un músculo se contrajo en la mandíbula de H. Haskins. No hay pruebas oficiales. No, admitió a regañadientes. Elizabeth se volvió hacia el juez. Su señoría, me gustaría presentar como prueba una copia de los cierres oficiales de calles para esa fecha y hora proporcionados por el Departamento de Policía Metropolitana y el Servicio Secreto. Entregó los documentos. En ninguna parte se enumeran la Avenida Pensilvania ni la calle 15 como restringidas. En la mañana en cuestión, el juez M. Jefferson aceptó los documentos, los hojeó con el ceño fruncido, el oficial se preocupó de responder, H. Haskins tartamudeó, es posible que yo, podría haber hecho una suposición con base en cierres anteriores, pero actué de buena fe, la acusada no cooperó y creo que estaba ignorando mis órdenes, el tono de Elizabeth se tensó. ¿No cooperó o simplemente ejerció su derecho a continuar en una acera pública? ¿Se negó a proporcionarle una identificación? Él se movió incómodo, ella finalmente me dio su identificación, pero su comportamiento era su comportamiento, oficial o sus suposiciones. Elizabeth respondió y luego se giró hacia el juez. Dejando el punto en el aire, el juez asintió al ver la dificultad en la posición de Haskins. La queja del oficial ya estaba perdiendo fuerza, pero la audiencia aún no había terminado. El abogado de Haskins intentó salvar la situación. No se puede esperar que mi cliente, un oficial de policía experimentado, recuerde cada detalle de las restricciones de la ciudad en el calor del momento. Estaba actuando para garantizar la seguridad. El punto sigue siendo que la señorita Davenport obstaculizó su investigación obstaculizada por caminar al trabajo, dijo Elizabeth arqueando una ceja. Este es precisamente el tipo de extralimitación que conduce a detenciones falsas y violaciones constitucionales. Una oleada de emoción recorrió la galería. Los periodistas se inclinaron hacia adelante garabateando en sus cuadernos. Esto podría ser más que una historia local. Tenía las características de un escándalo mayor, especialmente si involucraba acusaciones de perfil racial. Sintiéndose acorralado, Haskins intentó un nuevo ángulo. Además, dijo que cuando le hice preguntas sobre por qué estaba allí, fue evasiva. Si me hubiera dicho de antemano quién era, tal vez esto no se habría intensificado. Elizabeth se volvió hacia Verónica. Agente Davenport, por favor, venga. Al subir al estrado,
Verónica prestó juramento y se sentó en la silla de los testigos. Sintió que todas las miradas de la sala se centraban en ella. Juntó las manos en su regazo, recordando su entrenamiento. Mantenga la calma, cíñase a los hechos, no deje que la emoción se apodere de ella. Elizabeth la guió a través de cada paso del incidente. La acera, la solicitud de identificación, la amenaza implícita en la postura de H. Haskins. La voz de Verónica era firme, aunque su corazón latía con fuerza. Le dijo al tribunal que, de hecho, había proporcionado su licencia y que H. Haskins no tenía ninguna razón legal para detenerla. También mencionó sus palabras de despedida: ustedes deben recordar su lugar. Un silencio cayó en la sala del tribunal. El abogado de H. Haskins se movió incómodo. El ceño del juez se frunció con preocupación. Elizabeth presionó al agente Davenport. ¿Por qué no se identificó como agente del servicio secreto en ese momento? Verónica respiró hondo porque no tenía la obligación de hacerlo, estaba fuera de servicio, me dirigía al trabajo y no estaba bajo ninguna investigación que justificara revelar mis credenciales federales. Lo que es más importante, no estaba llevando a cabo ninguna acción oficial del servicio secreto. Cumplí con el oficial H. Haskins. Solicitud de mi identificación estatal que debería haber sido suficiente. Elizabeth asintió y luego se volvió hacia el juez. Su señoría, creo que esto aclara el cumplimiento del agente Davenport. Las políticas internas de su empleador no le exigen revelar su estado completo en una parada no relacionada. Especialmente cuando no ha hecho nada malo. En ese momento el oficial H. Haskins soltó una risa desdeñosa desde su mesa, una breve risita burlona que reverberó en la silenciosa sala del tribunal. La gente se volvió hacia él en estado de shock. La mirada del juez podría haber quemado un agujero a través del hombre. Pero H. Haskins insistió sin inmutarse, su voz goteando sarcasmo. Vamos. Se burló, ella está parada aquí haciéndose la inocente, pero todos sabemos que solo está sacando la carta racial típico, está tratando de culparme por hacer mi trabajo. Si hubiera dicho que trabajaba para los federales, esto no estaría sucediendo. En cambio, tenía que convertirlo en una cosa racial. No tuvo oportunidad de terminar porque en un movimiento fluido Verónica metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó un pequeño estuche de cuero y lo abrió. Allí, brillando bajo las luces fluorescentes, era su placa oficial del Servicio Secreto de los Estados Unidos. El efecto fue eléctrico, un jadeo de sorpresa estalló en la galería, las cámaras destellaron, los ojos del juez se abrieron de par en par y el oficial H. Haskins se congeló a media oración. Todo su rostro se quedó pálido al darse cuenta de la enormidad de lo que acababa de decir. Todos en la sala miraron el escudo dorado y las credenciales que lo acompañaban, verificando que Verónica Davenport era de hecho una agente especial del Servicio Secreto de los Estados Unidos, confiada con la seguridad de los más altos funcionarios de la nación. El silencio que siguió fue tan pesado como una nube de tormenta. Verónica habló, su voz clara y resuelta: no soy el peón de nadie, estoy aquí por sus falsas acusaciones y estoy cansada de que me traten como menos. Simplemente porque soy una mujer negra caminando en el lugar equivocado en el momento equivocado. La tensión se disparó a un punto casi insoportable. Por un segundo fugaz H. Haskins se quedó sin habla, sus ojos clavados en la placa, tragó saliva con dificultad como si se diera cuenta de que esta era una pelea que podría perder y perder espectacularmente. En algún lugar en la parte de atrás, el obturador de la cámara de un reportero hizo clic, capturando incesantemente cada detalle: el sudor en la frente de H. Haskins, la firme resolución en el rostro de Verónica y esa insignia icónica brillando como un testimonio de la verdad frente a la injusticia. En ese momento, el equilibrio de poder cambió. Verónica ya no estaba a la defensiva, ya no era solo otra ciudadana negra obligada a justificar su existencia. Era una agente del gobierno federal preparada para hacer cumplir la ley incluso contra aquellos que usaban la placa pero violaban sus principios. Y así comenzó el desenlace del oficial Dean H. Haskins, cuidadosamente construido. Lo peor estaba por venir para él. La sala del tribunal pareció vibrar con una respiración colectiva suspendida. El juez M. Jefferson permitió un largo momento de silencio para dejar que el impacto se asentara. Luego, con un suave carraspeo, hizo un gesto para pedir orden. Agente Davenport, dijo formalmente, aunque con un toque de simpatía,
suavizando el borde de su voz. Por favor, permanezca en el estrado, abogado, puede continuar. Elizabeth asintió y caminó hacia su cliente. La voz resonó a través del aire quieto. Agente Davenport, la placa que acaba de mostrarle a este tribunal es prueba de su empleo en el Servicio Secreto de los Estados Unidos. ¿Puede? Confirma para que conste cuánto tiempo ha servido en esa capacidad. Verónica sostuvo la mirada de Elizabeth. Sí, he servido como agente especial durante 8 años. Antes de eso era analista en el Departamento de Seguridad Nacional. Mi nivel de autorización es lo suficientemente alto como para trabajar rutinariamente en evaluaciones de amenazas para eventos presidenciales. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala del tribunal. Incluso aquellos que sospechaban algo más sobre sus antecedentes no se habían dado cuenta de la profundidad de su experiencia. El oficial H. Haskins se movió incómodo en su asiento. Elizabeth insistió. Dado su entrenamiento y autorizaciones de seguridad, ¿a menudo atraviesa la avenida Pensilvania vestido de civil? Verónica asintió todo el tiempo. Es parte de mi viaje diario, en realidad, y dado que mi trabajo me lleva con frecuencia al complejo de la Casa Blanca, es una ruta familiar. Elizabeth se volvió hacia el juez. Su voz era resuelta, Su Señoría. Está claro que la agente Davenport tenía todo el derecho de estar donde estaba. Además, como agente del servicio secreto, no tenía la obligación de revelar su estado federal durante una parada fuera de servicio, particularmente cuando presentó una licencia de conducir válida. Su veracidad no está en duda. El oficial H. Haskins es motivación. Y las mentiras subsiguientes, sin embargo, son el juez Mcpherson dirigió su mirada al oficial H. Haskins. ¿Tiene alguna respuesta a esta nueva información? El abogado de Haskins se levantó rápidamente intentando interceptar antes de que su cliente pudiera hablar. Su Señoría, permítame recordarle al tribunal que la cuestión en cuestión es si mi cliente tenía motivos para detener a la señorita Davenport. Su ignorancia de su empleo federal no niega la posibilidad de que estuviera en un área comúnmente restringida, pero el juez estaba lejos de estar convencido, excepto que ya establecimos que no había ninguna restricción vigente ese día, replicó que. Eso significa que la justificación principal de su cliente para la parada más allá de una sospecha general era inválida. La tensión en la postura de H. Haskins era palpable. Miró a Verónica con una mezcla de ira y humillación, como si la culpara por revelar la verdad que nunca vio venir. Elizabeth, sintiendo la ventaja, continuó, además, Su Señoría. La raza del acusado parece haber sido un factor significativo en la decisión del oficial H. Haskins de detenerla. Específicamente hizo un comentario ofensivo cuando ella se iba, diciendo que la gente necesita recordar su lugar. Eso no es simplemente poco profesional. Sugiere sesgo racial. Un silencio colectivo nuevamente descendió seguido de un coro de agudos susurros. El rostro de H. Haskins se ensombreció. Parecía a punto de estallar de indignación, pero el juez no permitió que el momento se intensificara. En lugar de eso, golpeó suavemente su mazo para ordenar y se dirigió a Elizabeth. Señorita Chan. Si bien reconozco la gravedad de estas acusaciones, mantengamos la audiencia encaminada. La queja es que la señorita Davenport interfirió con las operaciones policiales. Resolvamos eso primero. Elizabeth inclinó la cabeza. Por supuesto, Su Señoría. El juez Mcpherson miró a Verónica. Agente Davenport, ¿de alguna manera impidió que el oficial H. Haskins llevara a cabo sus deberes esa mañana? ¿Se negó a cumplir con sus órdenes legales? No, Su Señoría, respondió Verónica. Proporcioné mi identificación como se me solicitó. Respondí a sus preguntas y solo me fui cuando me dijo que continuara. El juez volvió su atención a H. Haskins. Oficial, dado todo lo presentado, ¿sigue insistiendo en que la señorita Davenport interfirió con sus legítimos deberes policiales? H. Haskins dudó, apretó los dientes, su abogado le susurró con urgencia al oído. Finalmente, tiene a Askin de lado con los dientes apretados. Lo sé, Su Señoría, murmuró su voz apenas por encima de un susurro. El juez asintió, registrando la admisión, luego se ajustó bien las gafas. Parece que la queja no tiene fundamento.
Esta audiencia debería terminar con los cargos desestimados. El alivio invadió a Verónica. Elizabeth le puso una mano tranquilizadora en el hombro, pero algo en la expresión del juez insinuó que el proceso no había terminado por completo. Se volvió una vez más hacia Elizabeth. La señorita Chan dijo: «¿Usted o su cliente tienen alguna objeción que presentar con respecto a la conducta del oficial?» Pregunto porque las acusaciones de sesgo racial son significativas y si el agente Davenport desea presentar una queja, esta podría abordarse por separado. Elizabeth miró a su cliente con una pregunta silenciosa en sus ojos. Verónica no dudó, se levantó de la silla de los testigos y se dirigió directamente al juez. «Su señoría, no tengo ningún deseo de intensificar las tensiones legales innecesariamente. Solo quiero que el registro muestre que fui detenido y acosado injustamente». Eso dijo: «Confío en que el Departamento de Policía Metropolitana tenga los procedimientos adecuados para abordar esto. Si no lo hacen, me reservo el derecho a tomar más medidas». El juez M. Jefferson inclinó la cabeza. «Es justo. Entonces declaro que la queja contra el agente Davenport es desestimada. Esta audiencia se aplaza». Bajó su mazo con un golpe decisivo. Inmediatamente, la sala del tribunal estalló en murmullos. Informe de los representantes. Los abogados clamaban por citas apresuradamente. Reuniendo sus papeles, Verónica exhaló sintiendo alivio y un persistente dolor de ira por lo cerca que había estado de ser incriminada. El oficial H. Haskins permaneció en su mesa luciendo aturdido por el borde de su visión. Verónica vio al director Klein levantarse y salir en silencio, presumiblemente para manejar cualquier consecuencia departamental. Elizabeth guió a Verónica hacia la salida, pero antes de que pudieran irse, un contingente de reporteros convergió sobre ellos bombardeándolos con preguntas sobre los eventos del día con la experimentada Grace. Elizabeth se dirigió a ellos dando una breve declaración hoy. El tribunal reconoció la naturaleza infundada de los cargos contra el agente Davenport. Estamos satisfechos con el resultado y no haremos más comentarios. Luego se llevó a Verónica, protegiéndola de un mayor acoso de los medios. Aún así, Verónica no pudo resistir una última mirada a H. Haskins. Estaba hablando animadamente con su abogado, su rostro contorsionado por la furia. Se preguntó si alguna vez reflexionaría sobre cómo sus prejuicios lo habían llevado a este momento humillante o si simplemente cargaría con el rencor y la culparía por exponerlo. Como la multitud se movió hacia los pasillos, una pesada sensación de finalidad se instaló, pero esto fue solo el comienzo de las consecuencias para el oficial Haskins. El karma parecía que estaba a punto de llamar más fuerte de lo que esperaba para cuando el oficial Dean H. Haskins regresó a la comisaría más tarde esa tarde. La noticia del resultado de la audiencia ya se había extendido como un reguero de pólvora. Un silencio silencioso cayó sobre la oficina mientras caminaba con uniformes aún impecables pero con las manchas invisibles de la derrota. Sintió que los ojos lo seguían, una mezcla de curiosidad y desaprobación, los oficiales con los que una vez había bromeado casualmente ahora evitaban hacer contacto visual. Fue directo a su escritorio, hombros rígidos. Una taza de café medio llena de la mañana estaba allí sentada, fría y rancia. Golpeó las palmas de las manos contra la superficie de metal tratando de calmar la furia que se agitaba en su interior. Ya era bastante malo haber perdido, pero el espectáculo en la corte, su identidad secreta, la cobertura mediática, la humillante bofetada del juez lo dejó temblando de resentimiento. En cuestión de minutos, su oficial al mando, el teniente Marcus Feldman, se acercó. Feldman era un hombre alto con una conducta tranquila y mesurada. Miró a H. Haskins con una mezcla de decepción y exasperación. «Dean, en mi oficina», ordenó en voz baja. H. Haskins lo siguió ignorando las miradas de reojo. Una vez dentro de la estrecha oficina, Feldman cerró la puerta cruzando los brazos sobre el pecho. «Muy bien. Oigámoslo. ¿Qué demonios pasó en la corte?» H. Haskins se hundió en una silla tratando de ocultar su frustración. «Desestimaron la queja», murmuró. «Resulta que ella es del servicio secreto. Sacó su placa. Me hizo parecer un mentiroso». El ceño de Feldman se frunció. «Así que presentaste una queja contra un agente federal sin verificar nada, y por los rumores afirmaste que era un área restringida que claramente no lo era. Dime qué
¿Tienes alguna explicación que tenga sentido? H. Haskins se movió incómodo. Tenía motivos para sospechar una actividad sospechosa. Ella sospechaba, como Feldman interrumpió no creyéndolo, porque era una mujer negra vestida profesionalmente caminando cerca de la Casa Blanca. Haskins fulminó con la mirada a su superior erizado. Me estaba dando actitud, actuando como si estuviera por encima de la ley. Feldman exhaló pellizcando el puente de su nariz. Mira, Dean, hemos trabajado juntos durante un par de años. Sé que te gusta traspasar los límites, pero esto es una pesadilla de relaciones públicas. La ciudad ya está lidiando con acusaciones de perfil racial. Ahora tu nombre está en los titulares. Policía acosa a agente negro del servicio secreto. Los altos mandos están furiosos. Sus nudillos se pusieron blancos agarrando los brazos de la silla. ¿Qué se supone que debo hacer? Disculparme con ella públicamente. Escupió la amargura espesa en su voz. Feldman lo miró atentamente. Eso podría ser un comienzo, pero es más grande que eso. Ahora el departamento tiene que investigar tu conducta. Asuntos Internos está lanzando una investigación. Las palabras golpearon a H. Haskins como un puñetazo en el estómago. Asuntos Internos. Él sabía lo que eso significaba. Cada una de sus acciones, cada archivo, cada queja pasada sería examinada. La precaria torre de paradas cuestionables y medias verdades que había acumulado durante años podría derrumbarse en cualquier momento. No puedes hablar en serio, teniente, dijo su voz mezclada con desesperación. Hice lo que pensé que era correcto. Feldman negó con la cabeza. Claramente te equivocaste, y ahora el departamento está pagando por ello con efecto inmediato. Estás en licencia administrativa. Entrega tu placa y pistola. La firmeza de esa orden le quitó el color a H. Haskins. Vete, repitió, pero soy un buen policía. Este es Dean. Feldman lo interrumpió, su voz teñida de resignación. Entrégalos ahora. Con el corazón palpitante, Haskins desabrochó su cinturón de servicio, dejando que la funda y la pistola cayeran sobre el escritorio de Feldman con un ruido sordo. Su placa pronto lo siguió, brillando bajo la luz fluorescente. Se sentía desnudo sin ellas, despojado de la autoridad que había ejercido durante años. No importaba cuántas veces parpadeara, la pesadilla no se disolvía. Feldman le dio un breve asentimiento. Se le notificará una vez que se complete la investigación. Hasta entonces, vete a casa. H. Haskins se levantó, tambaleándose, saliendo de la oficina hacia el bullpen principal. Los compañeros de trabajo que una vez lo respetaron mantuvieron la distancia. Algunos ofrecieron miradas comprensivas, pero otros lo miraron con desprecio apenas disimulado. La rumorología ya había hecho su trabajo. La mayoría conocía los trazos generales de lo que había sucedido en el tribunal. Para muchos no fue sorprendente que H. Haskins tuviera reputación de forzando los límites para apuntar a personas que consideraba sospechosas, particularmente si no se parecían a él. Con la mandíbula apretada agarró sus objetos personales y salió. Esta vez no había ningún sentido de orgullo en usar el uniforme. Las escaleras se sentían acusatorias, como si cada oficial en la habitación le estuviera diciendo en silencio que te lo buscaste afuera. Una llovizna gris había comenzado a caer. Se quedó allí empapando el agua las puntas de su cabello, sintiéndose sin cortar. Sabía que el sentimiento público se estaba volviendo en su contra. El departamento simplemente se había distanciado. Incluso su abogado había dicho que no había mucho más que pudieran hacer. Esa mujer, pensó hirviendo, esa mujer en el traje azul marino. No podía decidir si estaba más furioso con ella por tener la audacia de enfrentarlo o consigo mismo por no hacer su debida diligencia antes de presentar la queja. El recuerdo de su rostro tranquilo, como ella tranquilamente reveló su placa y destrozó su caso, lo perseguía. Consideró darse la vuelta y regresar adentro, tal vez para confrontar a alguien, para aclarar las cosas, pero no había antecedentes que aclarar. Lo habían atrapado. La llovizna se convirtió en una lluvia fría. Hombros caídos, él se alejó con incertidumbre de lo que le esperaba en un pequeño rincón mezquino de su mente. Un plan comenzó a formarse. Si iba a caer, tal vez encontraría una manera de arrastrarla con él. Una campaña de desprestigio. Un rumor, cualquier cosa para salvar su orgullo destrozado, pero como pronto descubriría que el camino solo conducía a un caos más profundo y más sufrimiento. El karma no había terminado con Dean H. Haskins, ni por asomo. Esa noche trató de descomprimirse. En casa encendió una vela con aroma a lavanda, preparó un poco de té de manzanilla y encendió la televisión con la esperanza de encontrar un programa sin sentido que la distrajera, pero en el momento en que cambió al canal de noticias local, allí estaba su propio rostro llenando la pantalla. El presentador discutió las consecuencias en el Departamento de Policía Metropolitana
Como el oficial H. Haskins había sido puesto en licencia administrativa, mostraron imágenes de teléfonos celulares de los escalones del juzgado donde un puñado de activistas corearon alabando a Verónica por enfrentarse a los prejuicios. Suspiró y apagó la televisión. Nunca pedí ser el símbolo de nadie, pensó, solo quería hacer mi trabajo en paz. Todavía mientras estaba sentada en la penumbra, el resplandor de la lámpara de su sala de estar, otra comprensión amaneció, tal vez su historia. Aunque no estaba dispuesta a llevarla, podría iniciar una conversación sobre problemas sistémicos si al menos algunas personas cuestionaran sus prejuicios. Tal vez algo bueno podría salir de ello. Tomó un sorbo de té dejando que el calor la calmara. Todavía en el fondo de su mente una persistente sensación de ansiedad permanecía. El oficial H. Haskins no era del tipo que se dejaba llevar tranquilamente, había mostrado determinación y odio. Se preguntó si sus caminos estaban realmente cortados ahora o si había más problemas acechando en el horizonte. El oficial Dean H. Haskins estaba sentado en la sala de estar de su modesto apartamento suburbano, una botella medio vacía de bourbon en la mesa de café. El televisor estaba sintonizado en una estación local que repetía los titulares del día sobre él. Miraba con creciente desprecio cada comentario, avivando las brasas de su ira. Todos los días, desde la audiencia, la cobertura mediática se había intensificado, la protesta pública se disparó, las redes sociales estaban llenas de hashtags condenando el racismo policial. Los manifestantes se reunieron frente a la sede del MPD, pidiendo medidas disciplinarias más allá de una mera suspensión. La posibilidad de que Haskins regresara al servicio activo creció cada hora que pasaba. Adelgazaba. Hirviendo. Bebió otro trago de bourbon. Su teléfono sonó. Un mensaje de un amigo de la fuerza. Oye, no estoy seguro de si escuchaste. IA está investigando tus archivos. Están buscando patrones. Lo siento. Rugió H. Haskins enojado, arrojando el teléfono al otro lado de la habitación. Donde resonó en el suelo. Patrones, pensó que lo iban a tildar de racista. Encontrarían sus viejas quejas, unas cuantas peleas aquí y allá, acusaciones menores que habían sido barridas bajo la alfombra gracias a la evidencia insuficiente. Esta vez con los medios de comunicación el foco encendido, el departamento no se arriesgaría a enterrar nada. Apagó el televisor solo para que sus ojos cayeran en la caja de madera desgastada que contenía viejas fotos familiares. La abrió hurgando en fotos de sus recuerdos de infancia, de una época más simple, una época en la que creía que llevar una placa te convertía en un héroe admirado y respetado por todos. ¿Dónde había salido todo mal? El recuerdo de la postura tranquila y desafiante de Verónica en la sala del tribunal ardía en su mente. Había algo en la forma en que lo había mirado, como si viera a través de él, como si reconociera la intolerancia que intentaba enmascarar tras un emblema de la ley y el orden. Su mente se agitaba tejiendo fantasías de retribución. Se imaginaba llamando a viejos favores, inventando una historia para pintarla como corrupta o incompetente, pero la parte racional de él, aunque embotada por el alcohol, lo sabía, era suicida. Era una agente del servicio secreto con un historial impecable. Cualquier afirmación falsa solo lo enterraría más profundamente. Así que se revolcaba en la autocompasión, maldiciendo el día que la vio. Día a día la tensión aumentaba. Rara vez salía de su apartamento. En cambio, prefería alimentar su ira. Los rumores se filtraron en el IA. Había descubierto más paradas cuestionables, principalmente dirigidas a conductores negros. Su nombre fue susurrado en la prensa, en la radio local, en foros en línea. Abusador en serie del poder, perfilador racial habitual. Algunos artículos leídos. H. Haskins intentó echar la culpa a cualquier otro lugar, pero todos los caminos lo llevaban de vuelta a él. A pesar de su aislamiento, todavía tenía algunos partidarios, un puñado de chicos de su antiguo vecindario, algunos con sus propios prejuicios tácitos que le dijeron que no perdiera la esperanza. Le dieron frases como la ciudad se ha ablandado y necesitamos policías duros como tú. Pero las palabras sonaron huecas cuando se comparaban con la evidencia que se acumulaba en su contra. Mientras tanto, en un rincón más tranquilo de Washington, Verónica intentó reanudar sus rutinas normales, pero cada paso fuera de su apartamento se sentía cargado de una inquietud persistente. A veces cambiaba su ruta de viaje.
Conduciendo otras veces tomando el metro desde una estación diferente, incluso variaba su patrón de caminar mirando por encima del hombro de vez en cuando. No era paranoica, solo realista sobre las amenazas que cualquier figura de alto perfil podría enfrentar. Una noche, cuando salía del edificio del DHS, vio un sedán oscuro siguiéndola a poca distancia. Alarmada, se desvió repentinamente hacia un distrito comercial lleno de gente. El sedán pasó y vio una cara vagamente familiar en el asiento del conductor. Antes de que se alejara a toda velocidad, su corazón latía con fuerza. ¿Había sido uno de los amigos de Haskins o era mera coincidencia? Decidió compartir sus preocupaciones con Gabriel Molina mientras tomaban un café tarde en la noche en la sala de descanso. Ella relató la extraña sensación de que alguien podría estar observándola. Gabriel frunció el ceño revolviendo su café. Verónica, no eres solo una agente típica, ahora eres un titular. No me sorprendería si los periodistas sensacionalistas o los paparazzi están tratando de obtener fotos espontáneas. Ella asintió con gravedad. Eso es lo que espero que sea, pero mi instinto me dice lo contrario. Él le apretó el hombro suavemente. Tal vez deberías quedarte con alguien por un mientras, una amiga de la familia, hasta que esto pase. Ella ofreció una pequeña sonrisa. Lo pensaré, pero estoy en el brazo med y tengo entrenamiento. Estaré bien. Debajo de su fachada tranquila, aunque sus nervios fueron enseñados, la tensión de no saber quién podría estar al acecho ahí fuera la asombró. Ella llevó el asunto a sus superiores, quienes le asignaron un discreto destacamento de protección para vigilarla durante unos días en caso de que nada surgiera de inmediato, pero ella permaneció vigilante. Era tarde una noche cuando Verónica se encontró trabajando horas extras en una sesión informativa clasificada que necesitaba terminar para el amanecer. El edificio del DHS estaba casi desierto salvo por unos pocos miembros del personal de seguridad y un puñado de agentes que trabajaban turnos nocturnos. Afuera un frío viento de otoño silbaba por las calles silenciosas. Poco después de la medianoche decidió tomar un poco de aire fresco. Se deslizó su placa de identificación alrededor de su cuello y tomó el ascensor hasta el vestíbulo. El guardia de seguridad de turno, un hombre mayor amable llamado Rich, la saludó con un asentimiento. Ella empujó las puertas giratorias de vidrio y salió a la noche fresca. El resplandor de las luces de la calle iluminó un tramo de pavimento que conducía a la carretera principal. Ella se quedó allí parada momento, inhalando profundamente, dejando que el aire frío aclarara su mente. Solo unas pocas horas más, se dijo a sí misma, y finalmente puedo ir a casa y dormir. Un movimiento repentino llamó su atención. Su mirada se dirigió a una figura oscura que salía de detrás de una camioneta estacionada. La figura llevaba una chaqueta con capucha, pero incluso en la tenue luz reconoció la cara de Dean H. Haskins. Su pulso se aceleró. Debe estar loco para acercarse a un edificio federal como este. La adrenalina inundó sus venas. Buscó su teléfono con la intención de llamar a seguridad, pero H. Haskins dio unos pasos rápidos hacia adelante, un arma brillando en su mano. No te atrevas, dijo con voz áspera, mezclada con desesperación y rabia. No llamar. El corazón de Verónica latía con fuerza. Levantó ambas manos lentamente tratando de mantenerla calma. Baja el arma. H. Haskins, hay cámaras por todas partes, no saldrás de esto. Su rostro estaba demacrado, ojos inyectados en sangre. Parecía más delgado, más desquiciado de lo que recordaba. Lo perdí todo por tu culpa, escupió. Mi placa, mi carrera, mi reputación, y tú caminas como un maldito héroe. Blandió el arma, una pistola de aspecto barato que tembló en su agarre tembloroso. Verónica mantuvo un contacto visual firme. Su entrenamiento entrando en acción. La primera regla, haz que siga hablando. Lo perdiste todo por tus propias acciones, dijo en voz baja pero firme. Yo nunca pedí nada de esto. La audiencia del tribunal, los medios, simplemente sucedió. El gruñó. Podrías haberlo dejado pasar, podrías haberme dicho quién eras. Ella presionó sus labios, una oleada de ira atravesando su miedo. Me acosaste sin razón, mentiste en el tribunal, tú hiciste que esto sucediera. H. Haskins, sus ojos brillaron con malicia pero también parpadearon con arrepentimiento. El olor a alcohol emanaba de él. Nunca quise dispararte, murmuró, pero mi vida terminó de todos modos. Las palabras le enviaron un escalofrío por la columna. Por una fracción de segundo recordó todo su entrenamiento de defensa en espacios cerrados. Trató de cambiar de pie discretamente. Prepárate para desarmarlo. Si disparaba, la pregunta era si realmente tenía la intención de matarla o estaba fanfarroneando en la distancia. Escuchó el leve zumbido de un auto que se acercaba. Al mismo tiempo las puertas del edificio se abrieron detrás de ella y Richel
Guardia de seguridad salió, vio el arma al instante, ojos abiertos de par en par. Hey, bájala, gritó Rich, la radio crepitante en su otra mano. H. Haskins se giró ante el sonido, momentáneamente distraído. Verónica vio su oportunidad, se abalanzó tirando el arma a un lado. Justo cuando disparó, el tiro resonó haciendo eco en la calle desierta. Volaron chispas cuando la bala rebotó en una farola. Se agarraron cuerpos chocando en una lucha frenética, aunque él era más alto y más pesado. El entrenamiento de Verónica le dio una ventaja, le giró la muñeca forzando el arma de su mano, cayó al suelo. Otro giro y H. Haskins gritó de dolor cayendo de rodillas. Para cuando llegaron los refuerzos de seguridad, Verónica lo tenía inmovilizado. Su propia arma desenvainada había logrado recuperarla de la funda en su cintura. La apuntó firmemente hacia él mientras dos guardias armados aseguraban a H. Haskins. Respirando pesadamente, sintió una oleada de alivio, miedo e indignación a la vez. Rich corrió jadeando, escaneándola en busca de heridas. ¿Está bien, agente Davenport? Ella asintió temblorosamente. Bien, solo llévelo adentro, llame al MPDH. Haskins gimió, el sudor corriendo por su rostro. Perra. Siseó, esto es tu culpa. Ella ignoró sus palabras, la adrenalina aún subía. Los guardias de seguridad lo pusieron de pie de un tirón y lo arrastraron hacia la entrada del edificio. Las luces azules y rojas pronto pintaron la calle mientras los coches patrulla convergían en el remolino de confusión. Ella dio su declaración. H. Haskins fue arrestado, esposado y metido en un coche patrulla. Ella observó desde la barrera, con los brazos alrededor de su cintura, tratando de procesar el hecho de que casi le habían disparado. Los días posteriores al arresto de Haskins trajeron una extraña mezcla de alivio y agotamiento para Verónica. Pasó horas cooperando con la investigación, detallando cada aspecto del asalto. Las imágenes de vigilancia de las cámaras exteriores del edificio del DHS no dejaban ninguna duda sobre las intenciones de H. Haskins. La evidencia en su contra era ironclad. Enfrentaba cargos de intento de asalto con un arma letal a un agente federal, además de una serie de otros cargos derivados de su mala conducta previa. El destino de H. Haskins estaba sellado. Los medios cubrieron la historia, aunque esta vez el tono fue definitivo. El oficial deshonrado intenta atacar a un agente del servicio secreto. La simpatía del público estaba firmemente con Verónica. Elogiando su rapidez de pensamiento y compostura, el MPD rápidamente lo despidió. H. Haskins citó múltiples violaciones y los cargos por delitos graves que ahora enfrentaba. Las declaraciones oficiales condenaron sus acciones, distanciando al departamento de su comportamiento en asuntos internos. Concluyó su investigación publicando un informe condenatorio que descubrió un patrón de sesgo racial en sus paradas y arrestos. Nunca volvería a usar una placa. A pesar de todo, Verónica trató de recuperar algo de sentido de normalidad. Continuó su trabajo analizando amenazas, asistiendo a reuniones, salvaguardando a figuras nacionales en raros momentos de silencio. Reflexionó sobre lo cerca que había estado de perder la vida. El incidente le recordó la dura realidad de que incluso aquellos que juraron proteger podrían convertirse en una amenaza cuando son impulsados por el odio. Una tarde soleada, el director Klene le pidió que se reuniera con él en su oficina. Llegó y lo encontró de pie junto a la ventana con las manos entrelazadas a la espalda. Puso una pequeña sonrisa en su rostro. Agente Davenport, dijo cálidamente, acabo de terminar de hablar con el subdirector. Queremos felicitarlo por su manejo profesional de toda esta terrible experiencia. Desde la queja inicial hasta la confrontación final se comportó con dignidad. Se aclaró la garganta sintiendo una oleada de emoción. Gracias, señor, solo estaba haciendo lo que cualquier agente haría. Sintió tal vez. Pero no todos los agentes tendrían su compostura. Nos gustaría ofrecerle un ascenso. Agente especial asistente a cargo de una nueva iniciativa que estamos implementando centrada en la cooperación interinstitucional. Necesitamos a alguien con un historial comprobado de integridad y resiliencia. Sus ojos se abrieron de par en par. El ascenso fue un gran problema, un paso adelante que la colocaría en una posición de liderazgo, cerrando la brecha entre el servicio secreto y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley. La ironía la golpeó. Todo esto surgió de un momento de profundo conflicto con un policía local. Pero aquí estaba ella, siendo confiada con fomentar la cooperación. Me siento honrada, dijo en voz baja, y acepto. Klene extendió su mano y ella la estrechó con firmeza. Felicitaciones a Zach Davenport. Tengo la sensación de que sobresaldrá. Ahora salga de aquí y disfrute del sol. Por una vez,
Se rió, una ligereza llenó su pecho que no había sentido en semanas. Al salir de la oficina sintió el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Sí, la terrible experiencia había sido desgarradora, pero también había arrojado una luz cegadora sobre la injusticia y al arrojar esa luz, tanto su camino personal como el sistema más amplio tuvieron la oportunidad de crecer más transparente, más responsable. Gracias por acompañarnos en este poderoso viaje de justicia y resiliencia. La historia de Verónica demuestra que enfrentarse a los prejuicios incluso cuando las probabilidades parecen estar en contra puede transformar los destinos. Una simple audiencia judicial reveló verdades ocultas que llevaron a la rápida caída de un policía racista que pensaba que su poder era absoluto, pero después del conflicto y la traición Verónica encontró no solo reivindicación sino un sentido de propósito más fuerte. Si esta historia te conmovió, por favor muestra tu apoyo, presiona el botón me gusta para hacernos saber que te opones a la injusticia. Deja un comentario para compartir tus pensamientos sobre este épico enfrentamiento judicial y si crees que más personas deberían escuchar tales historias, presiona el botón de suscripción. No olvides tocar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una inspiradora historia de verdad y triunfo. Gracias por mirar. Y recuerda, la justicia siempre tiene la última palabra.